Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, nuevamente vamos a hacer un pequeño video introductorio de la actividad, ¿sí? Lo que sería el eje problemático número 1. Así ya damos un poco por cerrado el eje problemático número 1 y pasamos al 2. Ante todo, felicitarlos a todos los que hicieron la actividad, que fueron la mayoría. Algunos quedaron ahí con alguna complicación, pero todos la pudieron hacer y hacer bien, así que felicitaciones. Y ahora vamos por la segunda actividad, ¿sí? La segunda actividad también es sencilla, ¿sí? Yo no le estoy pidiendo acá grandes desarrollos, ni tampoco quiero que por ahí recurra a internet, porque en internet de alguna manera es como un gran bazar donde hay cosas geniales y hay mucha porquería. Entonces lo que yo les pido es que tratemos de leer los textos que les voy dando. Todos los textos que yo les voy a dar son de personas respetadas en el ambiente académico, ¿sí? El texto que le voy a dar ahora es de Souto, que es una didacta que aborda los temas de la enseñanza, y a mí me gusta mucho porque habla no de una enseñanza ideal, sino la enseñanza de lo grupal, o sea, cómo enseñarle no al alumno ideal, así, pero lijito, hermoso, que soñamos, sino cómo interactuar con un grupo de personas que a veces quieren aprender y a veces están, no sé, un poco trabados por diferentes situaciones psicológicas, sociales, económicas, bueno, complejidad. Lo que yo les pido acá es que ustedes puedan leer la página de la 1 a la 4 y que puedan de alguna manera sintetizar una definición de didáctica, ¿sí? Nosotros decíamos que la didáctica es una materia dentro de las ciencias sociales y de la ciencia de la educación que va a reflexionar sobre la enseñanza, ¿sí? Nosotros el primer trabajo práctico lo que hicimos fue pensar un poco qué era la enseñanza. Si nosotros nos ponemos a un poco a indagar acerca de la enseñanza tiene múltiples definiciones. Vamos a manejar una de entrada, se las digo ahora. Enseñar es montar un andamiaje posible. La enseñanza es la guía y el sostén del aprendizaje, ¿sí? ¿Qué es enseñar? Montar un andamiaje posible, guía y sostén del aprendizaje. Esta definición se la tienen que saber hasta durmiendo, ¿sí? Yo voy a su casa a las 3 de la mañana, los sacudo porque están durmiendo y le digo, ¿qué es enseñanza? Y ustedes me tienen que decir así como, no sé, un padre nuestro, esta definición, se acabó, ¿sí? No se negocia esto. ¿Qué es la enseñanza? Montar un andamiaje posible, es la guía y el sostén del aprendizaje. Yo estoy a favor de aprender cosas de memoria, no, pero en un punto tenemos que saber de lo que hablamos. Entonces es bueno recurrir a la memoria. Entonces, ¿qué es enseñanza? Ya tenemos esta definición. Entonces, la didáctica va a reflexionar sobre la enseñanza. ¿Y cuándo surge la didáctica como reflexión de la enseñanza? Surge en la modernidad, siglo XV y XVI en adelante. ¿Por qué? Y porque antes la educación estaba ligada al ámbito familiar. Yo todo lo que necesitaba para vivir lo aprendía de mi familia. Hoy mi familia me puede enseñar todo lo que yo necesito para vivir y por momentos nos damos cuenta que no. Entonces es necesario montar un dispositivo que sea la escuela y que ahí dentro de la escuela yo suspenda 4 o 5 horas de mi jornada para cuando soy niño meterme en ese dispositivo y que me enseñen, ¿sí? Yo montar, crecer en aprendizaje para poder vivir en la sociedad. Entonces la enseñanza, fíjense acá tenemos otro dato, es algo que tiene que ver con lo personal. Yo voy a aprender, pero voy a aprender a vivir en sociedad y tiene que ver con lo social. Por eso la didáctica es una ciencia social, ¿sí? Es una ciencia social que va a reflexionar sobre un objeto que es la enseñanza, que es una práctica. No es teoría, sino que es práctica. La gente que enseña, la gente que sabe enseñar no es la que sabe hablar lindo, sino la gente que sabe enseñar es aquella que permite que el otro aprenda.
que le da recursos para que el otro aprenda. El aprendizaje siempre es aprendizaje del otro. Nosotros como docentes, el rol nuestro básicamente es el enseñante. ¿A veces aprendemos? Sí, como docentes muchas veces aprendemos, y más que nada con las cuestiones de la tecnología, con las cuestiones de la educación sexual integral. Todo el tiempo los docentes estamos aprendiendo, porque por ahí los pibes, las pibas, o sea, saben mucho más que nosotros en esas cuestiones. Pero generalmente la escuela nos pone en un rol que es de enseñar y lo pone al alumno en un rol que es de aprender. ¿Me explico? Entonces, la didáctica va a reflexionar sobre la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? Montar un andamiaje posible es la guía y el sostén del aprendizaje. Lo que yo les voy a pedir ahí es que ustedes tomen la definición de Souto, la sinteticen, la expliquen con sus palabras, algo cortito, 300 palabras, no más que eso, ¿sí? No me pongan así como una lista de supermercado, ¿no? Leche, bueno, eso no. O sea, hagan un textito más o menos ordenado, que ustedes puedan explicar qué es la didáctica. Podemos tomar la definición de Lidwin. Lidwin dice que la didáctica es la reflexión sobre la enseñanza. ¿Sí? Podemos tomar un poco también la definición de Jackson, que es la reflexión, ¿sí?, sobre la enseñanza, entendiendo un momento previo, la preparación de la enseñanza, un momento inter, dice Jackson, o sea, que es la práctica misma, y un momento post, ¿sí?, que es la evaluación de la enseñanza, ¿sí? Entonces la didáctica va a reflexionar sobre la preparación, sobre la práctica misma de la enseñanza y sobre la parte posterior de la enseñanza, que sería la evaluación. ¿Me voy explicando? Bueno, voy a decir que ustedes me dicen, después me preguntan. La didáctica no es solamente algo instrumental, o sea, algo que yo tengo que resolver. ¿Sí? Bueno, a ver, a ser profesor se aprende haciendo. Entonces voy y estoy un año errándole todo el tiempo, estoy 2 años errándole, no, sino que la didáctica es una reflexión, es una ocupación profesional. O sea, yo para dar clases primero tengo que saber dar clases. Y hay personas que pensaron cómo dar clases, entonces tengo que ir a ese saber que ellos pensaron. ¿Sí? Fíjense que ustedes tienen, les leo la definición que me gustaría que ustedes sinteticen y pongan con sus palabras, que es la definición que le da Souto. O sea, primero, que la enseñanza es un campo problemático, no es fácil dar, ni tampoco tiene una sola causa, los aciertos, los errores. Y después dice, la didáctica, dice, define un campo de prácticas sociales que articulan sujetos. Personas se reúnen en un ambiente que es la escuela, un club, una organización social, una ONG. Entonces, un campo de prácticas sociales. Hay grupos de personas. Analizada en tanto acción personal de docente orientada a escenarios complejos. ¿Sí? ¿Qué significa escenarios complejos? O sea que si yo me pienso en el aula no hay solamente 2 factores o 3, que es docente, alumnos y contenido, sino que hay alumnos que tienen necesidades de salud, económicas, afectivas, psicológicas, docentes que tienen necesidades, contenidos que vienen ligados a cosas complejas. ¿Sí? Si yo quiero enseñar TICs, contenido, quiero enseñar computación, por decirlo, informática, lo primero que tengo que hacer es ver qué acceso tiene esa persona, ese alumno a la informática. O sea, yo me acuerdo que a mí en los 90 me enseñaban computación dibujando un teclado en una caja y apretando lo que sería el alfabeto en el teclado. Un error, una cosa terrible, o sea, no tiene sentido eso. Entonces, es complejo, ¿sí? Y fíjense lo que dice: enfrenta las vicisitudes de todo vínculo humano. Vicisitudes es los conflictos, las contradicciones de todo vínculo humano, y el desafío de construir una relación pedagógica con el alumno. Esto es interesante. Cuando soy docente, no soy ni padre, ni amigo, ni enemigo, ni
ni nada, ni cualquier vínculo que una relación pedagógica. ¿Sí? Cuando soy docente, primero lo que yo tengo que garantizar es que el otro aprenda. Y después, si quiere contarme su vida, me contará. Si necesita que lo corrija como un padre, lo haré. Si necesita que, no sé, salgamos a comer algo o una salida educativa, lo haré. Pero primero soy docente y mi relación es pedagógica. ¿Qué significa pedagógica? Que yo tengo que enseñar y el otro tiene que aprender. Resumidísima. Y para terminar, dice, requiere del docente el dominio de saberes profesionales y del despliegue de una gama de actividades y recursos. Actividades son las cosas que voy a hacer y los recursos son los objetos que tengo. No sé, ustedes van a enseñar, no sé, básquet, un recurso es la pelota, un recurso es el aro. Las actividades son aquellos movimientos que voy a hacer yo, que promueven, dice, procesos de aprendizaje orientados al desarrollo personal y social. ¿Sí? Entonces, es una práctica social, somos muchos los que estamos. Después dice, compleja, es una práctica social compleja, segunda parte de la definición. Tercera parte, enfrenta problemas de toda índole. El problema que tienen los chicos de la escuela secundaria, créanme, no es que no aprenden porque no les da la cabeza. Ese no es el problema. El problema que tenemos en la secundaria es que no podemos entablar vínculos humanos. ¿Sí? Que nosotros los profesores tardamos 3 meses en saber el nombre y muchas veces no nos enteramos qué pasa por la vida de la otra persona y si necesita el saber que yo le quiero dar. Entonces, volvemos. Define un campo de prácticas sociales, es social la didáctica, va a reflexionar sobre lo social. Segundo, compleja, hay muchas cosas dando vuelta dentro de un aula. Después, enfrenta las vicisitudes, los problemas de todo vínculo humano. ¿Sí? O sea, hay problemas por todas partes. Y por último, todo lo que yo voy a hacer, mis actividades y mis recursos, ¿sí? Que son científicos, que no son improvisados, o sea, tienen que estar orientadas al desarrollo personal y social. Que ese sujeto crezca como persona, pero que se inserte en la sociedad. ¿Sí? Imaginen, una maestra le enseña a leer a una niña, a un niño. ¿Sí? Eso le va a ayudar a esa alumna como persona para construirse ella misma. Una vez que una persona aprende a leer, crece como persona. Pero también le va a ayudar porque va a tener que ir a hacer los mandados, porque va a tener que llenar un formulario en el registro civil, porque va a tener que conseguir un trabajo. Entonces se va a insertar en la sociedad. Es un crecimiento personal, pero es un crecimiento social. Bueno, yo les pido que trabajen un poco con esta definición, que hagan algo sencillo y que cualquier consulta me la digan. ¿Sí? ¿Quedamos así? Bueno, un abrazo grande, cuídense. En algún momento nos vamos a ver y ahí intercambiaremos seguramente más opiniones. Es un bajón esto de dar clase así, pero bueno, es una herramienta válida. Me consultan y a no aflojar.